Muy buenas noches. El día de hoy voy a seguir hablando sobre la hiperplasia prostática benigna para recordar, esta es la segunda. En la presentación pasada habíamos tocado las generalidades, fisiopatología de esta enfermedad, así que el día de hoy vamos a enfocarnos más en lo que es el tratamiento médico. Entonces, hablar sobre la hiperplasia prostática benigna, sobre los síntomas, actualmente no es lo correcto, ya que primero que todo la hiperplasia prostática benigna, como habíamos escuchado en la presentación pasada, es un diagnóstico histológico. Podemos decir que tenemos un crecimiento prostático. Además de esto, la sintomatología actualmente se llama síntomas del tracto urinario bajo, ya que a pesar de que en esta charla nos vamos a centrar en la obstrucción por la próstata, que es el tema, tenemos también varias etiologías que van a causarnos este tipo de sintomatología, que podemos dividirla en síntomas de almacenamiento y de vaciado. Por lo general, estos síntomas se relacionan con el envejecimiento y empeoran. Y hay varios factores modificables que pueden mejorar no esta sintomatología, como vamos a ver en el resto de la presentación. Importante recalcar que otra de las patologías, y que por lo general se ve muy unida a lo que es la hiperplasia prostática benigna, son alteraciones en lo que es la vejiga, ya sea por otra patología que esté condicionando su vejiga o por una fase descompensada por la obstrucción crónica que tiene la vejiga, que nos va a causar esta misma sintomatología. Importante para clasificar a los pacientes y ver qué tipo de terapia el paciente va a comenzar, tenemos lo que son las escalas de los síntomas. Tenemos diferentes, principalmente para lo que es el crecimiento prostático, vamos a ver, usar las diferentes escalas. Está la International Prostate Symptom Score y está la escala de la AUA. La principal diferencia de estas escalas, como podemos ver aquí, hablan sobre los diferentes tipos de síntomas, tanto los de almacenamiento como los de vaciado. Lo que diferencia principalmente esta escala, como vemos, es prácticamente igual el score que le da para dividir la enfermedad en leve, moderada y severa. Lo que cambia acá es sobre la pregunta sobre la calidad de la vida. En la IPS solamente hacen una sola pregunta y en esta, en cambio, hace la pregunta sobre cómo afecta esto en su vida y también pregunta sobre el tratamiento. O sea que esta tabla nos ayuda a ver si el paciente tiene una progresión de la enfermedad y vemos si hay que agregar una terapia o mejorar la parte de las dosis. En el manejo conservador quise traer esto porque tiene una indicación muy puntual de lo que es el manejo conservador. Primeramente, lo que ha sido el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna ha cambiado mucho durante el tiempo. Antes, principalmente era en los 80, se hacía principalmente un tratamiento quirúrgico de entrada, ya sea por una prostatectomía o ya o sea por una cirugía, una resección transuretral de distintos tipos, pero esto ha cambiado a medida que se han encontrado nuevas fórmulas, nuevos medicamentos y se han hecho muchos estudios. Esto ha hecho que actualmente se dé una reducción a más de la mitad de las prostatectomías que se hacían y que el 70% de los pacientes que tienen esta patología van a tener lo que es un medicamento para tratarla y paliar los síntomas. Pero tenemos aquí lo que es el manejo conservador, que la indicación es clara. Son pacientes que tienen sintomatología leve, podemos ver acá, leve, moderada puede ser, pero si esta sintomatología no le causa o le afecta la calidad de la vida del paciente, nosotros podemos considerar darle un manejo conservador o un manejo expectante. Siempre aquí dice sin o con la educación, sí considero de que siempre se le debe dar educación al paciente y que debe siempre cambiar su estilo de vida a un estilo de vida saludable. Importante que este manejo conservador
a pesar de lo que el paciente nos diga y que nos salgan las escalas, tenemos que darle una evaluación primaria, ya que tenemos que ver la gravedad de los síntomas y debemos ver si este paciente, a pesar de que esto no le afecte en nada a su vida, tiene algún manejo, tiene alguna indicación quirúrgica que ni siquiera tendríamos que darle un manejo conservador, sino que tendríamos que saltar directamente al eslabón quirúrgico. Entonces, como había mencionado, aunado a lo que es el manejo expectante, van las modificaciones del estilo de vida, principalmente la educación del paciente, por qué pasa esta enfermedad, por qué tiene estos problemas, por qué está orinando mal. El manejo de los líquidos principalmente se da en los pacientes, tiene que tratar de tomar pequeñas cantidades de agua. También el hecho de cambiar medicamentos. Si el paciente está con un diurético, obviamente va a tener más datos de que va a tener una poliuria y va a tirar como un falso negativo en esta parte de la sintomatología. El entrenamiento vesical, que el paciente orine antes de ir a la cama, que tome pocas cantidades de líquido. También la parte de el ordenamiento uretral para evitar el goteo. Misceláneos mencionaban más que todo evitar el estreñimiento en pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna o que tienen LUTS. También la cafeína y el alcohol, evitarlos en esta parte. Como vemos aquí, me basé principalmente para las conclusiones de los medicamentos en lo que son las últimas guías europeas de este año, que podemos ver aquí, tenemos que la conclusión, que es una recomendación fuerte, pacientes que tienen síntomas leves a moderados que no le afecten su vida, se le puede hacer un manejo expectante. Entonces, ¿quiénes son candidatos? ¿Quiénes son candidatos a la terapia médica? Tenemos ya cuando los pacientes tienen unos síntomas moderados a severos y que esto le cause gran afección a su vida diaria, y pacientes que no tengan una indicación quirúrgica inmediata, porque está demostrado que los pacientes que tienen indicación quirúrgica no van a tener una mejoría tan significante como sería brindarle esta ayuda de primera mano. Entre las indicaciones quirúrgicas tenemos la retención urinaria recurrente, paciente que va varias veces al cuarto de urgencias, ha ido varias veces, se le coloca una sonda, después se le da un manejo con alfa bloqueante, después viene y de nuevo tiene retención urinaria, y estos son unos pacientes. Infecciones urinarias recurrentes, insuficiencia renal, litiasis vesical y hematuria macroscópica recurrente. Entre los medicamentos que vamos a mencionar aquí, son bastantes, ¿verdad? Voy a tratar de tocarlos lo más por encima para no pasarme del tiempo. Tenemos los alfa bloqueadores, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los antimuscarínicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, la fitoterapia, y también tenemos los agonistas beta 3, que vamos a mencionar en esta charla. Principalmente tenemos que ir enfocados la terapia hacia la sintomatología que tiene el paciente. Tenemos que síntomas de almacenamiento, buscar antimuscarínicos, los evaciados ya usar más alfa bloqueadores, inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es lo que nos va a ir más predictado a lo que es la uretra prostática y el estroma prostático. En las metas de tratamiento, tenemos principalmente la disminución de los síntomas. Como había mencionado, lo vamos a medir con las diferentes escalas que hay. Esto es lo que nos va a dar también, por decir, la eficacia, o que nos va a diferenciar de los diferentes medicamentos y clases. También tenemos que, es importante porque una disminución de por lo menos 3 puntos en la escala nos dice que el tratamiento está siendo efectivo. Para la obstrucción de la salida de la vejiga, vamos a ver con la uroflujometría lo que es el flujo máximo del Qmax. Por lo general, los estudios tomaban como punto de corte 15 milímetros por segundo.
Sí, que tendríamos lo que nos vería, la mejoría sería el aumento de este flujo. También lo que es el vaciado vesical sobre el residuo posmiccional. Aquí sí no decían un valor como tal, ya que no se sabía si el aumento del residuo posmiccional estaba aumentado porque había una obstrucción de la salida de vejiga o porque tenía una vejiga hipotónica. Y ya por la sobreactividad del detrusor, ya como hablamos que estos pacientes pueden tener patologías vesicales, como un 30% que se correlacionen también con la hiperplasia prostática benigna, los pacientes ya habría que hacerle unos estudios más invasivos como una urodinamia. Entonces tenemos a los alfa bloqueadores. Lo que tenemos importante que recordar es que tenemos tanto receptores alfa como beta. De los alfas va a dividirse en alfa 1, alfa 2, que aquí es donde actuarían los fármacos no selectivos, que ya no los usamos, pero igual voy a mencionar uno, ya que tenían demasiados efectos a nivel sistémico. Tenemos que de alfa 1 vamos a tener a los selectivos y los uroselectivos principalmente ya en las subdivisiones de lo que es el receptor alfa 1, que es el receptor alfa 1A, alfa 1 beta, alfa 1C. Como podemos observar aquí en la imagen, vemos que en el cuello vesical, tanto lo que es la uretra y el mismo estroma, vamos a ver que están distribuidos todos estos receptores alfa 1. Los puntos rojos van a representar los que son los receptores alfa 1B. Los puntos azules, que son los más abundantes, son los alfa 1A, que es donde está enfocada principalmente nuestra terapia, y los negros son los alfa 1B. Importante de esto que ellos van a estar guiados por lo que es la noradrenalina y van a tener un efecto contractor, así que al bloquear este receptor va a tener una relajación de lo que es el piso vesical, lo que es la uretra prostática. Ellos pueden controlar lo que es el componente dinámico, principalmente este, pero también mencionan del componente estático, ya que hay unos estudios que mencionan que tienen propiedades proapoptóticas que disminuían, en teoría, lo que era el tamaño prostático. Como mencioné, la fenoxibenzamina son no selectivos. Este medicamento bloqueaba lo que era el alfa 1 y el alfa 2, tenía múltiples efectos cardiovasculares, por lo que ya no lo usamos, pero fue la primera molécula de los no selectivos que se estudió. Para seguir tenemos que la primera molécula de lo que son los bloqueadores alfa 1 es el prazosin, fue el primero que se estudió. Tenía muy buena acción, aumentaba el flujo máximo. El problema es que se daba 2 veces al día y además de esto también tenía efectos cardiovasculares no tan severos como la fenoxibenzamida, pero sí tenía bastantes efectos cardiovasculares. También tenemos que posteriormente se vieron los selectivos de larga duración, como por ejemplo la doxazosina, que tiene una vida media más larga. También está la terazosina, son de vidas medias más largas que la prazosina, solo que en comparación la prazosina con la terazosina tiene una vida media aún más larga. Está la terazosina de 12 horas y la doxazosina de 22 horas. También tenemos los uroselectivos, que también los tenemos al mercado, que son la tamsulosina y la silodosina, que de hecho en estos días escuchamos una charla sobre este fármaco. Importante recordar de que este fármaco lo que prácticamente tiene la misma efectividad, pero la silodosina tiene una selectividad, una relación de 162:1 con este receptor alfa 1A. Entonces vemos que en las diferentes conclusiones, que ahora vamos a ver, diferentes estudios mencionaban sobre cuánto mejorabas diferente según la escala y según el flujo y de diferentes fármacos. Vamos a ver que por lo general todos estos alfa bloqueadores son dosis dependientes y que aumentando la dosis va a aumentar
la mejoría de los síntomas y lo que es el flujo. Tiene una buena eficacia teniendo una del 30 al 40% en la escala de síntomas del International Prostate Score, y vamos a tener un aumento del flujo máximo entre el 20 al 25%. Tiene una mejoría de ambos, tanto síntomas de almacenamiento como de vaciado. Es importante mencionar que en los estudios, la efectividad, cuando extendían los estudios, se vio que él llegaba hasta 3.5 de años de su efectividad. O sea que después de este tiempo, en verdad no tenía, por decir, una mejoría en los síntomas o en el flujo. En cambio, que lo podemos ver con otro tipo de fármacos que sí pueden tener hasta más de 4 años mejoría. Importante recordar que estos pacientes a largo plazo no van a prevenir una retención aguda de orina, y como había mencionado, que ya después de los 4 años no tiene una mejoría importante en esto. La tolerabilidad y seguridad de estos va a depender de, entre más selectivo, va a tener menos efectos adversos. Entonces, en la comparación con los diferentes alfa-bloqueadores, tenemos a la terazoxina, principalmente se puede comparar con la doxazoxina del mismo grupo, que son selectivos de largo plazo. Podemos ver que en la terazoxina sí presentó unas mejoría de los síntomas irritativos y obstructivos. Aproximadamente también mencionaban que era dosis dependiente. Entre más subían la dosis, más el paciente tenía mejoría, no solamente en la sintomatología, sino también en el flujo, y disminuía lo que era el volumen residual. Tenía aproximadamente lo que era un aumento de 1.4 mililitros sobre segundos, y mejoraba, tenía una disminución de 3.9 puntos en la escala. Como había mencionado, este tiene una vida media más corta que la doxazoxina, que es una de las desventajas. Todos los estudios llevan una titulación de dosis máxima que presentaba que sí mejoría de síntomas, pero a pesar de esto sí presentaba aún mayor efectos adversos como la astenia, dinamia y el síncope. Ahora vamos a ver que esto es muy importante evitarlo, ya que lleva algunas complicaciones. La doxazoxina tiene una vida media mayor, efectos similares en lo que es el flujo y en la escala de la sintomatología. Ellos tenían varios estudios, y hubo un estudio en que la población lo llevaron hasta la dosis máxima, que era de 8 miligramos. Es importante que el efecto en la presión arterial es menor con la doxazoxina. Tenían también otros estudios que mencionaban que principalmente los pacientes que no eran hipertensos, no cambiaba tanto el efecto de la presión, o sea, de disminución de la presión. También mencionaban pacientes que sí eran hipertensos, pero estaban controlados, no era muy poca. Pero los que brindaban mayor efecto de disminución de la presión eran los pacientes que eran hipertensos, pero tenían un mal control de la enfermedad, era donde más disminuía la presión sistólica. Entonces, tiene efecto por 4 años. También hay otro tipo por decir, de presentación, que es una de acción liberada, y mencionan lo de la propiedad apoptótica. Ellos, al disminuir la contracción, disminuían lo que era la actividad de miocina en las células apoptótica, y que se vio en una serie de autopsias y de biopsias de que tenían menor volumen prostático. También tenemos la tamsulosina, que va a ser una molécula ya más específica, un fármaco más específico, que va a ser un bloqueador de alfa 1A. Tiene mejor mejoría ya con una
mayor de 0.8 miligramos, por lo general usamos 0.4. Como mencionaba, lo principal que se encontró era la hipertensión mal controlada, y pudimos ver de que a dosis de 4 miligramos tenía una mejoría del 12% en los síntomas, y a dosis más alta tenía mayor mejoría. Al igual que esto, los efectos adversos aumentan con la dosis. La alfusocina mencionaban que era segura hasta los 30 meses, pero tenía muchas dosis lentas, que era una sola dosis. En este tenía un estudio que mejoraba aproximadamente el 30% en la pregunta de la calidad de vida del paciente. Y la silodosina, como había mencionado, es muy importante recalcar que todos estos alfa bloqueantes van a tener un periodo de acción bastante rápido, aproximadamente 2 semanas, pero con la silodosina podemos ver que de 2 a 6 horas del inicio de toma del medicamento ya se pueden observar mejoría, y entre 3 a 4 días podemos ver prácticamente efectos completos. Tiene bajos efectos cardiovasculares, pero uno de los principales versos que se encuentran con este medicamento es la eyaculación retrógrada, que mencionaban que a lo mejor no era eyaculación retrógrada, sino que era que no se da la eyaculación. Entre los efectos adversos, tenemos que el paciente puede presentar mareo, lipotimia. Este puede ser confundido como efectos cardiovasculares, como también centrales, porque tenemos estos receptores también a nivel central. El riesgo de caídas aumentó aproximadamente un año con el uso. Es importante no usar una dosis muy alta. Los pacientes de edad mayor pueden causar con lipotimias, y de esto tener un aumento del riesgo de fracturas por las caídas. Bueno, la disfunción eyaculadora que había mencionado, y esto es muy importante, ya que un paciente, como vamos a manejar por lo general una población mayor que probablemente tenga algún problema de cataratas, hay que siempre mencionar si el paciente está usando doxazucina. Se ha visto que con el que más se ha visto, o sea, el que más tiene este efecto es con la doxazucina, que es un síndrome de cuando vamos a operar para la midriasis, bien, tienen hasta prolapso del iris, o sea, que es algo que hay que advertirle si el paciente se va a operar. Entonces, como podemos ver aquí en las recomendaciones, los alfa bloqueadores fueron muy efectivos en lo que fue reducir los síntomas y aumentar lo que fue el flujo urinario. Podemos ver que la alfusocina, terazocina y doxazucina, como no son tan uroselectivos, igual pueden tener efectos cardiovasculares. Y lo más importante, síndrome, lo más importante es que tiene una referencia fuerte para lo que es los síntomas moderados a severos. Entre los manipuladores de andrógenos, anteriormente se usaban múltiples inhibidores bloqueantes de andrógenos, de agonistas de andrógenos, hasta mencionaban la bicalutamida en estos, pero el que principalmente tenemos actualmente, que era el con el que se comparaba anteriormente todos los estudios que eran placebo, tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Hay que recordar de que hay dos tipos de 5-alfa reductasa. La 1 principalmente está en la piel, concentra más en lo que es el tejido prostático. El finasteride va a tener un inhibidor de la 5-alfa reductasa 2, mientras que el dutasteride va a tener una inhibición de ambas 5-alfa reductasa, tanto de la 1 como la 2. Lo importante de esto es que la efectividad de ellos va a ser bastante parecida. Vamos a encontrar que va a tener una reducción de la concentración sérica de la hidrotestosterona, que es por decir la testosterona activa, que a esto es lo que va el fármaco, a evitar de que se forme esta testosterona más activa para que tenga acción en los receptores en la próstata. Con el finasteride tenía una disminución de la concentración sérica, y con el dutasteride de 95%. Aquí tenemos que
se ha hecho diferentes estudios en lo que va a la historia de esto. El finasteride tiene una mejor eficacia con 5 miligramos. En este estudio habían comparado 1 miligramo con 5 miligramos y vieron que no tenía tantos efectos adversos y que esta era la dosis adecuada para tener la efectividad. En el 95 vieron que era un fármaco muy bueno para evitar lo que era la progresión de la enfermedad, ya que iba a actuar sobre tenemos que se vio de que en este estudio, ya en el 98, el fármaco tenía acción más de 4 años y tenía aproximadamente una reducción global en lo que era la retención aguda de orina y también el hecho de que el paciente pasara a la cirugía, o sea, tuviera una progresión de la enfermedad. Importante reconocer de que el finasteride va a tener una acción aproximadamente a los 6 meses, o sea, la acción de va a ser rentable al paciente de que los síntomas no se le van a quitar enseguida, pero ya, por decir la mayor efectividad, va a verse al año. De esto, lo que este estudio mencionaba del Prostate Cancer Prevention Trial, mencionaba de que el finasteride podía disminuir en un 50% al año, en el primer año del uso, el PSA del paciente. Como podemos ver aquí, las gráficas sí están un poco pequeñas, pero se ve cómo disminuye el finasteride en contraste con el placebo para la escala de síntomas, el volumen prostático y lo que es el flujo urinario. Entonces, en el dutasteride se vio que en el 2000 se hizo un estudio aleatorizado clínico controlado en el que se vio que metían más de 4.000 pacientes en este estudio, en el que el flujo aumentó en 2.2 milímetros por segundo. También otro de los efectos adversos, tanto del finasteride como el dutasteride, es la disfunción eréctil y la disminución del líbido. En el 2004 no vieron que tuvieran mayor cambio de los 4 años. Y en este estudio se comparó la efectividad entre el finasteride y el dutasteride, que en verdad tenían una reducción comparable de los síntomas. Esto también es importante porque se comenzó a decir en este estudio de que el dutasteride se encontraba, o no sé si era como mencionar como un factor de riesgo o algo que nos ayudaba a encontrar anocarcinomas de próstata con INSUT más altos, pero la FDA no recomienda como una reducción de riesgo. Entonces, entre la eficacia de lo que es de estos niveles de la 5-alfa-reductasa, tenemos que tiene una mejoría, o sea, una disminución en el puntaje de 15 a 30% de la escala de los síntomas. El volumen prostático disminuye entre 18 a 28%, el flujo va a aumentar entre 1.5 a 2 mililitros por segundo. También mencionaban que la mayor acción del dutasteride, porque cuando hacían estos estudios comparativos del finasteride con el dutasteride, la población era demasiado heterogénea y se vio que el dutasteride tiene mejor acción, o sea, puede hacer su acción en próstatas con un componente más pequeño, desde 30 gramos aproximadamente, y el finasteride mencionaban que desde próstatas de 40 gramos. Y también importante, tiene un efecto en la neovasculatura. Ya sabemos que en la hiperplasia prostática benigna vamos a tener un aumento del factor productor de endotelina, que eso va a causar más neovascularización en lo que es la próstata y esto nos puede ayudar a inhibir esto. Entre los efectos adversos teníamos la disfunción sexual, como habían mencionado, también podemos tener ginecomastia. Mencionaban lo del anocarcinoma de próstata y también tenían efectos cardiovasculares. Entonces, como podemos ver,
aquí, en las conclusiones de las guías, en las guías europeas, tenemos que el uso de inhibidores de la 5-alfa reductasa usado para los síntomas moderados a severos, enfermedad de progresión, porque ya se vio de que estos pacientes podían disminuir bastante con el uso de estos medicamentos. Y también a lo que mencionaba, explicar al paciente de que esto no va a actuar enseguida, sino que hay que esperar hasta por lo menos 6 meses para que haga efecto el medicamento. Hay diferentes estudios, estos son como por decirlo más conocidos, que usaban una terapia dual, disculpa, que unía un alfa bloqueador con un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Tenemos el MTOX, que el estudio era de la doxazosina con finasteride, y el COMBAT, que es de tamsulosin con finasteride. Es un estudio randomizado, clínico, doble ciego, en el que incluían 3.047 pacientes. Se vio que la mejoría de los síntomas por separado con la doxazosina solamente tenía un 39%, con el finasteride 34%, pero al combinar estos dos fármacos tenía hasta un 67%. Y también lo importante de este estudio es que se vio que, a pesar de que se decía que la doxazosina, como habíamos visto en un estudio anterior, tenía un efecto proapoptótico y que podía tener una reducción en lo que era el volumen prostático, se vio en este estudio que probablemente, a pesar de esa propiedad, el curso natural de la enfermedad, por decir, prevalece más que este efecto apoptótico de la doxazosina, por lo que se vio que en los pacientes que solamente usaban doxazosina tenían un incremento del volumen prostático. También tenemos en el estudio COMBAT, que esto lo extendieron hasta 4 años, y se vio que principalmente al combinar estas dos moléculas comparado con la doxy de finasteride, tanto el volumen miccional por residuo, el flujo máximo y la sintomatología del paciente eran similares. Se dieron cuenta que donde, a pesar de que el dutasteride tenía acción en próstata desde un tamaño más pequeño, donde se vieron mejores resultados eran pacientes que tenían próstatas grandes, ya que este iba a disminuir lo que era la progresión de la enfermedad. Como podemos ver aquí en las imágenes, este es del estudio MTOPS, podemos ver que esto era sobre, importante también, la doxazosina como sola, como tal, no reduce el riesgo de retención aguda de orina. El que más lo va a reducir es el inhibidor de la 5-alfa reductasa, pero al unir estos dos fármacos aún más, va a reducirse este riesgo. Y acá es sobre la progresión de la enfermedad. Podemos ver, tiene aquí un efecto parecido tanto el finasteride como la doxa, pero cuando se usa la terapia dual, tiene una disminución increíble de lo que es el riesgo. Por lo que tenemos que ofrecerle, le podemos ofrecer al paciente un tratamiento combinado que tienen síntomas moderadas a severas y un riesgo incrementado a lo que es la progresión de la enfermedad. Esto es una recomendación fuerte en las guías europeas. Tenemos los antagonistas del receptor muscarínico, como podemos ver aquí en la imagen. En la vejiga vamos a tener en el detrusor, vamos a tener tanto receptores M3 como M2. Los más comunes o los que están más abundantes en lo que es la pared vesical son los receptores M2, pero los que van a tener una función más activa son los M3. Estos, en forma normal se les une el neurotransmisor que es la acetilcolina y causaría lo que es la contracción de la vejiga. Ya que es un antagonista, la acción de este va a ser relajar el detrusor. Tenemos diferentes fármacos como la arifenacina, fesoterodina, oxibutinina, propiverina, solifenacina y tolterodina. Y ellos van a disminuir principalmente la incontinencia de urgencia, la frecuencia y la urgencia. Importante que estos pacientes mencionaban que con el uso de estos fármacos tenían una mejor acción en pacientes que tenían un PSA
en menor de 1.3 y en próstatas pequeñas. Aquí tenemos lo que dijeron los diferentes estudios sobre dónde actuaban más o qué fármaco tenía mejoría sobre qué síntomas. Tenemos que la tolterodina va a tener efecto en la incontinencia de urgencia, la frecuencia y la urgencia. La solifenacina principalmente no mencionaba era la mejoría de los síntomas, pero en el cuestionario. La fesoterodina, los síntomas de frecuencia. También hay una molécula de tolterodina, que es de acción prolongada, que mencionaba que el principal síntoma que mejoraba era el de la incontinencia. Y como ya mencioné, actuaba mejor en lo que eran las próstatas pequeñas. Algunos efectos adversos, el de boca seca, estreñimiento, mareos, síntomas antimuscarínicos. Entonces, aquí también podemos encontrar estas combinaciones que de hecho también la recomiendan aquí en estas guías europeas. Tienen una mejor mayoría de los síntomas y una mejor efectividad en los síntomas del tracto urinario de tipo de almacenamiento. También mencionaba importante que estos pacientes, esta terapia no debería ser enfocada en adultos mayores, recomendaban que no. Entonces tenemos que, es una recomendación fuerte usar este tipo de combinación, pero tiene una recomendación muy débil que no debe usarse en pacientes que tienen un volumen de orina residual postnutricional mayor de 150. También tenemos los agonistas beta 3, el mirabregón. Como vamos a ver aquí, lo que hace, como es agonista, vamos a ver que el receptor beta 3 en la vejiga va a relajar, o sea que él va a hacer esta acción. En los estudios clínicos randomizados, un estudio incluyeron más de 10.000 pacientes, solamente el 27% eran hombres, por lo que existen ciertas deficiencias en los estudios, porque estos estudios van enfocados, como había mencionado, que los síntomas del tracto urinario bajo no solamente es la próstata, por ende le puede dar también a las mujeres. No todos los estudios son solamente enfocados a los hombres, o sea que la parte de la hiperplasia prostática benigna como tal, no estaríamos viéndola bien el efecto solamente de la próstata, sino que estaríamos viendo más el efecto sobre la vejiga. En los efectos adversos tenemos que pueden tener cefaleas, hipertensión arterial, infecciones del tracto urinario, y está contraindicado en los pacientes que tienen hipertensión mal controlada. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En estos no tienen un mecanismo como tal, de hecho tienen varios mecanismos como podemos ver en la imagen. Tenemos diferentes vías. Lo principal es que la guanosin monofosfato ciclasa lo que va a hacer es relajar. Este es el principal mecanismo de acción que vamos a ver con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Tenemos que el paciente va a tener, por diferentes etiologías, porque los síntomas del tracto urinario bajo pueden tener diferentes patologías, como la reducción de la vida del óxido nítrico. Podemos tener también, lo importante, que se correlacionan con factores que también podemos, el uso o sea, la indicación primaria de este fármaco es la disfunción eréctil, y podemos ver que en diabetes, fumadores, dislipidemias, va a haber una disminución del óxido nítrico y habría una disminución de lo que es el GMP cíclico. Entonces, esto aumentaría a lo que no solamente es el pene, sino a lo que es el lecho prostático. Entre otras, también mencionan lo que es la fisiopatología de que ayuda en la parte inflamatoria. Importante de esto es que sí reduce la sintomatología como monoterapia, los síntomas de almacenamiento, y mejora por lo general lo que es los síntomas del tracto urinario bajo. Pero como monoterapia no nos afecta en lo que es el flujo máximo urinario. Ya cuando lo combinamos con alfa bloqueadores
o combinamos con inhibidores de la 5-alfa reductasa, es que vamos a ver una mejoría. Lo importante también de esto es que en la parte de la efectividad es que mejoraba en el cuestionario la pregunta, disminuía 1.8 puntos del flujo cuando se usaba combinado, aumentaba 1.5 mililitros por segundo, y del cuestionario de la disfunción eréctil mejoraba la puntuación de 3.6. Entre los efectos adversos podemos ver que el paciente puede tener flushing, enrojecimiento de lo que es la cara, puede tener dispepsia, puede tener lumbalgia, puede tener cefalea. Contraindicado el uso de estos 5 inhibidores de la 5-alfa fosfodiesterasa en pacientes que usen doxazocina, porque tenemos que recordar que aumenta lo que es el riesgo cardiovascular, los efectos cardiovasculares, porque no es un medicamento tan selectivo. Pacientes que tienen angina inestable está contraindicado, que han tenido infarto al miocardio en menos de 3 meses o una enfermedad cerebrovascular en menos de 6 meses. El uso de nitratos e insuficiencia hepática era otro que mencionaba. Por lo que pacientes tienen una recomendación muy fuerte en lo que el uso de los inhibidores 5-alfa de fosfodiesterasa en los pacientes que tengan tanto síntomas del tracto urinario como disfunción eréctil es una recomendación fuerte. Ya por terminar, tenemos lo que es la fitoterapia. Es importante ver el origen de esto porque cuando escuchamos fitoterapia pensamos que literal es una cápsula con plantas adentro, pero lo que hace la fitoterapia, importante, es que es un extracto de diferentes semillas, raíces, hojas, es prácticamente una mezcla de esto, y de ahí sacan, por decir, un fármaco que sería de tipo medicinal natural, que podría tener mejoría de los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Entre los que más se han estudiado es la Serenoa repens, también llamado saopalmeto, que es la imagen que podemos ver acá. Tenemos otra, Hipoxyroperi, Pidium africano, entre otras. Es muy importante porque este tiene bastante, tiene alcoholes, tiene lecitina, que nos va a ayudar en lo que es, que son algunos de los componentes de estas plantas, pero no tienen un mecanismo, por decir específico, como tal, sino que se dice que tienen muchos mecanismos de acción, entre estos que también inhiben la 5-alfa reductasa, tienen una acción antiinflamatoria, inhiben factores de crecimiento, efectos antiandrogénicos, efectos estrogénicos, y como podemos ver aquí, también inhibición de la aromatasa, y hasta un efecto placebo. Hemos visto que también este tipo de fitoterapia se usa en combinación con otros medicamentos como los alfa-bloqueantes. Como podemos observar, aquí por ejemplo en las guías europeas, esto que dice aquí HMPC son las siglas de lo que es la institución que se encarga de aprobar lo que son los medicamentos medicinales naturales. Ellos tienen 2 tipos de clasificación: uso tradicional o un uso bien establecido, que sería, por decir, con ya indicación médica, aprobado por la FDA, que está constatado de que sí tiene mejoría y sí ayuda a los pacientes. Como podemos observar en el cuadro, claro que habían mencionado, la única que dice que tiene un uso bien establecido es la Serenoa repens, que es la que acaba de mencionar, que era la de la imagen. Entonces, en el futuro de la terapia médica, tenemos que se han investigado diferentes vías que podrían mejorar lo que es la hiperplasia prostática benigna y su sintomatología. Tenemos la vía de la vitamina D, agonista del receptor de la vitamina D3, el L-calcitriol, que ellos van a tener una disminución de la proliferación de las células y también van a disminuir lo que es la captación o el receptor el androgénico, donde se pega la testosterona. También se han visto efectos como de los cannabinoides. Principalmente esto lo usan pacientes que tienen esclerosis múltiple, que van a tener también sintomatología de alguna
de tipo vesical, que se veía que disminuía en 38% la sintomatología. También tenemos los inhibidores de la COX-2, que ellos van a actuar a nivel de la lipoxigenasa y las caspasas, que van a disminuirla, y estos vieron de que al combinar el rofecoxib, que es un inhibidor del COX-2, con un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es el finasteride, mejoraba increíblemente lo que era la sintomatología en el IPS score. También tenía una acción tipo pro-apoptósica, o sea que disminuía lo que era el tamaño de la próstata, unado a lo que era la inhibición de la 5-alfa reductasa, y tenía disminuía lo que era el volumen posmiccional. Tenemos estas otras moléculas que se están estudiando. La mayoría de estos todavía son estudios que se están haciendo en fase 2, en animales, fase 1, que todavía no han salido al mercado. Mis preferencias y gracias.